Dentro del análisis que se está haciendo estos días sobre la crisis y la guerra que estamos viendo y a la que estamos asistiendo, no solo como testigos, sino también de alguna manera ya directamente como partes implicadas, estamos muy pendientes del análisis de las personalidades, de los líderes que están al frente de cada uno de los bandos. Mucho se ha escrito sobre Vladimir Putin ya en los últimos años y mucho más se está escribiendo durante estos días sobre su personalidad, sus rasgos y también sobre qué hay detrás de las decisiones que está tomando y que le están llevando a invadir un país soberano al que considera como propio. Pero también se está comenzando a hablar, sobre todo desde la semana pasada, del papel del presidente ucraniano, de Volodymyr Zelensky. Vamos a analizarlo con la ayuda de José Miguel Sánchez, psicólogo del trabajo y coach de directivos. José Miguel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes. Bueno, para muchos Zelensky hasta hace apenas unas semanas era un personaje desconocido, pero algunos ya le conocíamos después de la sorpresa que nos dio hace no tanto tiempo convirtiéndose en presidente del país. Para quien no le conozcan, es actor, es cómico y precisamente se hizo muy famoso en una serie de sketches, en una serie de, de capítulos donde imitaba a un presidente del país, a un presidente ucraniano. Su popularidad al final le llevó a presentarse a las elecciones y a ganarlas. Incluso a pesar de que ha habido riesgo de, se ha puesto en duda quizá en algún momento en Ucrania su credibilidad por la falta de trayectoria, sí que es verdad que en los últimos días se está construyendo toda una imagen a tenor de las respuestas que ha dado durante esta crisis. ¿Qué dirías, qué destacarías en primer lugar de lo que sabemos de Zelensky? Mira, lo primero que yo diría es que no se está construyendo una imagen, la está construyendo él a través de los actos y de los comportamientos que está teniendo probablemente en uno de los peores momentos de su país. Como tú has dicho muy bien, viene de ser un cómico, viene de la televisión y de repente, se convierte en presidente por encima del 70% de los votos, en presidente de un país muy grande, 44 millones de habitantes. Y a partir de ahí, empieza a tomarse en serio su trabajo desde 2019. Claro, pero ahora en los últimos 5 días, de repente su trabajo ha cambiado por completo y ha tenido que hacer algo diferente. Para mí se ha convertido en lo que yo llamo un líder transformador. ¿Por qué le llamo así? Porque al final es un tipo de liderazgo que transforma al equipo, a su equipo más cercano, pero también a todos los habitantes del país que dirige, transforma el entorno, es decir, ha transformado lo que es Ucrania para los ucranianos, lo que es para el resto del mundo, lo ha transformado por completo y lo más importante, y de aquí viene la parte del líder transformador, se ha transformado a sí mismo y ha pasado de ese cómico a ser un líder que es un ejemplo. ¿Y cuáles son las características que nos está demostrando Zelensky en estos días? La primera que yo diría es: piensa de forma diferente. Hay una frase suya, hay varias frases suyas, pero hay una que a mí me encanta. Cuando le invitaron Francia y Estados Unidos a salir del país, a ayudarle a salir, él dijo: quiero munición, no que me deis un paseo. Lo más fácil para cualquier mandatario hubiera sido huir. Sin embargo, él ha hecho todo lo contrario. Ha empezado a aliarse con todo el mundo, primero con los cercanos, luego con la Unión Europea, con Estados Unidos, ha hablado con el Papa, ha hablado con la Iglesia ortodoxa. Está usando las redes sociales, para mantener informado a todo el mundo, a toda la población en general, y también para cambiar el paradigma. Se puede derrotar a Goliat. Entonces, pensar de un modo diferente. Para mí sería la primera. Segunda, clarísimamente, coraje en la toma de decisiones. Él decidió desde el principio que se quedaba a defender su patria. Es un tipo de líder que se levanta por lo que cree, incluso ante la mayor de las adversidades. Por lo tanto, acaba siendo un líder que es ejemplo y al que siguen. Esto que está haciendo en este momento está muy cercano, se llama resiliencia en psicología. Al final lo que está haciendo es sacar lo mejor de él mismo ante la situación más adversa en la que se ha encontrado como líder. Y esto incluye algunas cosas como aceptar todo lo que está pasando, cuidarse y cuidar a los suyos, no aislarse, ser optimista a pesar de cómo están las cosas y saber que esta crisis acabará pasando. Tardará más o menos tiempo, pero él está confiado en que acabará pasando. Y hay una serie de cosas más, pero si quieren las vamos viendo.
Sí, también te quería preguntar por la flexibilidad, que es algo que hemos hablado también mucho nosotros en otros contextos, y estaba leyendo alguna crónica esta mañana que hablaban precisamente de que una de las características que está teniendo Zelensky es la flexibilidad, y esto me recuerda a lo que decías hace apenas unos instantes, de en la peor circunstancia sacar lo mejor de uno mismo, incluso con la gestión del estrés y del riesgo, que vamos, no me quiero ni imaginar lo que puede estar viviendo. Mira, esa flexibilidad a mí me gusta verla desde otro lado. Primera, como equilibrio personal. Él está y se muestra fuerte para liderar a los demás. Está consiguiendo esa autoridad moral que se la ha ganado a pulso no solamente en Ucrania, sino en todo el mundo. Al final se está convirtiendo en un liderazgo verdadero, que sí tiene esa parte de flexibilidad porque, oye, estáis diciendo que haya reuniones para tratar la paz, también que ningún ucraniano pueda decir que no lo intenté. Esa flexibilidad está ahí, pero está basada en ese equilibrio personal y sobre todo en la confianza. Fijaos, es una persona, Raquel, que viene de familia judía, de familia que tuvo muertos por los nazis. Por lo tanto, él sabe lo que es sufrir. Entonces, para él es más fácil conseguir inspirar a los demás sin importar el riesgo que está corriendo. En uno de los vídeos incluso llegó a decir, puede ser que sea la última vez que me veis. Pero él tiene clara una cosa, y esta es la confianza de la que hablo. Sabe que ante ciertas circunstancias no merece la pena vivir. Y los ucranianos no quieren vivir con un pasaporte ruso. Por eso esta frase que también dijo, cuando nos ataquéis veréis nuestras caras y no nuestras espaldas. Aquí está haciendo otra cosa, y si quieres ahora seguimos, que para mí es clave. Está trabajando desde la humildad. En un momento dado, cuando llegó al poder, pidió que no hubiera retratos suyos en los despachos, porque él consideraba que el presidente no era un icono o un ídolo. Y a cambio le propuso a la mayoría de mandatarios y de administraciones que pusieran las fotos de sus hijos y que cuando fueran a tomar una decisión importante, que miraran esas fotos. Al final es una persona que está trabajando desde los valores. En este momento además tiene un propósito, y ese propósito es que su gente no caiga en las garras de un dictador. ¿Qué está suponiendo toda esta transformación, todo este liderazgo y estas características de Zelensky para la resistencia ucraniana? Porque también, como él mismo reconocía y lo citaba hasta hace poco, él sabe que es objetivo número uno de Moscú, de Putin. Él y su familia lo tiene claro, así como tú decías, se ha quedado en la capital, se ha quedado a hacerle frente desde la medida que puedan. ¿Qué está suponiendo esto para la resistencia ucraniana? Estamos viendo que es un pueblo que pelea, que es un pueblo orgulloso, que es un pueblo que defiende su tierra, pero me imagino que aquí el liderazgo, ¿no?, está siendo extremadamente importante, bueno, pues para esa resistencia. Es un liderazgo muy humano, con una de las características más humanas en la que nos reconocemos todos. Es un líder muy empático. Está mostrando esa empatía con su gente, la está mostrando con los soldados en la calle. Está rodeado de sus ministros, de su ministro de Defensa, de su ministro de Exteriores. Hay fotos en las que está abrazado a su ministro de Defensa porque están tomando decisiones muy importantes. A cambio, ves la foto de Putin cuando está con sus ministros de Defensa y están en una mesa en la que hay como mínimo 5 o 6 metros. Es una persona que está mostrando que, a pesar de que es el líder, está muy cerca de su gente, es un líder muy cercano, y esa cercanía al final lo que te hace es crecer cuando estás ante la adversidad. Y luego hay otra cosa que está manejando muy bien, y es la comunicación. Cada uno de sus discursos son muy emocionales, son muy para llegar a la gente que puede hacer algo. Por supuesto, a su ejército, por supuesto, a las milicias, a los habitantes, a los ciudadanos que están cogiendo un arma para defenderse. Pero también nos está llegando a todos los que estamos fuera. Ha llegado a la Unión Europea, ha llegado a Estados Unidos, Australia, Japón, desde todas partes están, por un lado, haciendo manifestaciones, pero por otro lado, mandando dinero, mandando armamento. Está teniendo un discurso tan emocional que cualquier ser humano se reconoce en ese discurso, y si puede hacer algo, lo va a hacer. Y hay una cosa muy importante en este discurso, que no hay queja. Habla a las personas que le pueden ayudar, pero no desde la queja,
sino desde estamos aquí luchando probablemente para evitar que en el futuro tengáis que luchar vosotros, porque hay un riesgo de que esto un día se extendiera al resto de Europa si no se para a tiempo. Y luego en esa comunicación pues maneja muy bien las cámaras, porque viene de ahí, las redes sociales y sobre todo los mensajes clave que tiene que dar en esos momentos para conseguir lo que los americanos llaman call to action, llamar a la acción a los interlocutores a los que se dirige. José Miguel, desde luego esa comunicación está siendo también clave y, como tú decías, domina el escenario. Vamos a seguir pendientes de Zelensky y también del resto de actores. Seguiremos analizándolos con tu ayuda, como siempre. Muchísimas gracias, José Miguel. Buenas tardes. Gracias, Raquel. Buena tarde.